Advertencia. El siguiente episodio puede contener información sensible. Se recomienda discreción. Bienvenidos, Geek Nocturnos, a tu dosis de terror y misterio en el cual yo, Coco Salas, y que me acompaña, Pancho Guevara, nos adentraremos dentro de la mazmorra, develando secretos e historias que tienen un origen, pero no siempre un final. ¿Qué tal, Panchito? ¿Qué tal? ¿Cómo te fue esta semana, este mes? ¿Qué pasó? Buen inicio, digamos, del estreno del capítulo. La que no pasó. Ha sido más estresante el trabajo. Este va a ser mi desestrés. ¿Tu desestrés? Mi desestrés. Excelente. Estamos iguales, hermano, porque yo también estoy comenzando a trabajar todo el tiempo. He tenido así momentos de descanso en que estaba aprovechando para hacer el guión. Es un bastante lo que he hecho. Sí, demasiado. Pero para nada, para toda la comunidad, como dicen. Así que, ¿algo más que agregar para comenzar? Nada, solo que esténse preparados. Preparen canchita porque va a durar bastante. Preparen canchita, alístense por favor, tengan un ventilador, por favor, todo a gusto. Si quieren en su momento que van a descansar, porque esto se va a poner bueno y va a ser larguísimo. Así que, hermano, ¿con qué comienzas? Hoy te he traído una crónica incierta. Cortita. Una cápsula incierta. Como estamos, esto lo grabamos un día antes de San Valentín. Correcto. ¿Verdad? Sí. He traído un caso que se dio el 14 de febrero del 2010. Tú sabes que en Estados Unidos hay mucha gente que le gusta como que sacarle la vuelta a las compañías de seguros. No sé si quizás alguna de las personas que nos están viendo, escuchando, hayan visto de videos de personas que, o sea, se tiran enfrente de los carros para que los choquen, adrede, y cobrarle a la compañía de seguros, ¿no? Uh-huh. Este caso es de Stacy Schoeck, no sé cómo se escribe. Estamos aprendiendo. Schoeck. Le diré Schoeck. Stacy Schoeck. Ella estaba interesada en cobrar el seguro de vida de su esposo, ¿no? Que era algo de $500,000. Que para su época podría ser que es algo. Podría ser, o sea, grande. sí, ahora quizás no tanto, pero mira, es plata. Es plata. Nada, dice. ¿No? Y que contrató a un entrenador personal, o sea, un personal trainer, ¿no? Para poder encargarse de el crimen que iba a cometer, ¿no? Y esto fue el mismo 14 de febrero. ¿Por qué? Porque Stacy, la señora Stacy Schoeck, citó a su esposo, Richard Schoeck, el apellido era de él, ella tomó el apellido de... Como antiguamente era, pues. Ajá. Lo citó a... ¿dónde estaba por acá? Al Belton Bridge Park, en Montana, Estados Unidos. Lo citó para intercambiar postales de Día de San Valentín. Esto fue el 2010. El señor Richard dijo, qué bonito, qué interesante. No me está citando como si fuéramos novios. Genial. Entonces fue y ahí se encontró, no con su esposa, sino con Mr. Results, o sea, señor Resultados, que era el sobrenombre de Reginald Coleman, el entrenador personal a quien Stacy contrató por $10,000 para que se encontrara con su esposa y en el parque y le metieron balazo. Ya, ok. Perdón, un piu, 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 piu. Piu, piu, piu. No, está bien nivelado, tranquilo. Ya. Y bueno, la cosa es que Richard era el tercer esposo de Stacy, quien se convirtió en el padre adoptivo de sus 3 hijos. Ya. Y fue a través justamente de una amiga, una conocida, que contactó a este tal Reginald Coleman para poder, desvivir a su esposo en aquel entonces, ¿no? Pensando que se salía con la suya para cobrar el monto del seguro. Y me imagino que con eso también le pagaría al entrenador personal, pero al final las autoridades pues se dieron cuenta de aquello. Ella obviamente dijo que no era culpable, pero al final también le cayeron cargos a Reginald Coleman. No sé cuántos años le dieron a él, a ella sé que le dieron 15. Entonces
técnicamente creo que en este año ya estaría saliendo, si es que no le han aumentado más ¿Verdad, la no? condena. 2025. Claro. Bueno, digamos que la capturaron en 2011, porque la publicación del caso fue en 2011, ya 2025, al siguiente año, que ya estemos viendo de vuelta a Stacy Shoek. Correcto. Pero fue rápida la respuesta de las autoridades y este no es el primer caso, no es el primer crimen que se da un 14 de febrero. Entre muchas otras crímenes que se cometieron en San Valentín, y con esto cierro para dar pase a tu tema. ¿Tú conoces a la matanza de San Valentín? No conozco. En 1929, en la época de la prohibición en Estados Unidos, donde estaba prohibida la venta del alcohol. Del alcohol, sí me acuerdo, de la bebida. Ajá. La banda de Al Capone, con otras bandas rivales de Chicago, fueron partícipes de una cruenta, ¿cómo decirlo? ¿Guerra? Más joven. Guerra de pandillas. De que dejó pandillas. 7 muertos y muchos heridos, ¿no? Está bien, tranquilo. Desvividos y Eh, muchos casi desvividos en las calles de Chicago, justamente en San Valentín. Muerte, matanza, normal y... Eso sí, normal. Tranquilo. Y eso, ¿te habías conocido algún caso que se diera en San Valentín o relacionado a esa fecha? Técnicamente no, por así decirlo. Porque, claro, esos casos... Sí me acuerdo de ese de Al Capone. Sí me acuerdo que antes, entre comillas, cuando se comenzó la prohibición del alcohol como tal, ellos aprovecharon al máximo. ¿Tú qué Ajá. crees? Que las personas van a estar... Claro, se armó se van a una cohibir. red de comercio. Entonces, fue un jonrón, por así decirlo, de acá el boom en poder encontrar este modo de submundo para poder aprovecharlo. Entonces, ahí comenzó... ¿Cómo es, no? Al principio era el alcohol y que tú has visto cómo ganaron algo y, sin embargo, ahora prohíben algo y pues, Y se mantiene. se mantiene. Es la misma Es historia. lo mismo que sucede con esta hierbita aromática todo verdecito que hace que la gente esté un poquito volando en su como cupido. Y todos los demás. Cuando en realidad, a ciertos modos, Ajá. lo cual hay un debate bastante, tampoco voy a hablar de eso porque no estamos para esto. Solo que es muy, muy curioso esa parte. Algo así. Curioso, esa es la palabra Curiosidad. clave. Relatos curiosos. Ratos Las curiosos. crónicas curiosas. Las crónicas curiosas. Está muy interesante, hermano. Está bueno, está bueno. Sí, te traje algo relacionado a lo que tú me habías comentado. O me habías adelantado que ibas a hablar hoy día. Cuéntame. No, eso. O sea, No, te lo tú traje cuéntame. porque ¿qué te cuento yo? Que me cuentes lo que yo te voy a contar. Ah, bueno. No, mentira, hermano. Ya. Comenzamos. Bueno, sabiendo que estamos en el mes de la amistad, Y del del amor. amor, el pichu en todos los corazones y el cocoro. Y hoy es día del Sí, soltero sí. también. El ¿Hoy? 13 de febrero. ¿Hoy? Hoy es día del soltero. Bueno, supuestamente dicen, ¿no? Supuestamente, ya, A bueno. los 3, no mentira. Nada, mentira. Entonces, hoy toca hablar de un caso serial muy enfocado en este mes del amor y la amistad, de este personaje que enamoraba a sus víctimas para luego hacer actos atroces que horrorizó a toda la audiencia en su juzgado y seguro también a ti que nos estás escuchando. Hoy hablaremos de Ted Bundy. Empecemos. Estás a punto de escuchar el episodio número 2 de tu podcast nocturno de misterios y enigmas. Prepárate para aterrarte con los relatos inciertos. Teodoro Robert Bundy nació el 24 de noviembre de 1946 en la ciudad de Burlington, estado de Vermont, en Estados Unidos. Es conocido por varios sobrenombres, pero el que vamos a darle este momento será el apodado asesino seductor, ya que contaba con un gran interés a las mujeres, sobre todo a las jovencitas de entre 15 a 25 años, en su mayoría universitarias. Bueno, te acabo de dar un resumen bien resumido, mini resumen de quién era Ted Bundy. Sin embargo, vamos a analizar un poco la parte de su vida y bueno, acorde a lo que hablemos, daremos su opinión al respecto. Quiero aclarar que esta parte o esta información fue recopilada por Alberto Amato, periodista y redactor del diario Infoba,
O sea, esta información como tal he tratado de resumirlo, pero la fuente de la recolección de información verificable. es justamente por el señor Alberto Amato. Acá el periodista. formato APA en la... Si por si la acaso factura. luego me pueden mandar un papelito ahí. Pero igual, todo es por entretenimiento. Ok, comencemos. La infancia de Ted fue como decirlo medio difícil, por así decirlo de la forma más general. Cuéntame más. ¿Por qué? Su papá biológico era un veterano de la Fuerza Aérea que al final nunca lo conoció. O sea, ni sabe quién es, no sabe todo eso. Lo abandonó. Su mamá se llamaba Louise Coward. A la edad de 4 años, Bondi, por así decirlo, vivía con sus abuelos maternos, o sea, los papás de su mamá. Del cual, durante un buen tiempo, Ted pensaba que sus abuelos eran sus papás y su mamá, su hermana mayor. Ya. O sea, ahí ya hay un problema. Claro. Ya estás, digamos, de la orientación paternal y de la nada, yo soy tu mamá, no soy tu hermana. Claro. Te molesta porque me gustaba molestarte. Algo así, no. Ahí sí ya comenzamos con los problemas bien, bien serios. En 1950, Ted y su madre, que no era su hermana, se mudaron a Tacoma, parte del estado de Washington, con otros familiares debido a que el maltrato que daba su abuelo, a su esposo, a su abuela y su mamá. O sea, violencia familiar. El abuelo él maltrataba a su esposa y a su hija. Correcto. La papá de Ted Bundy. Claro que sí. Ya viviendo en Tacoma, Lois sería, Lois como si fuera Superman. Lois. Es que es mujer. Luis. No, pero Luis. Luis. Sí. Si fuera Lois, no tendría la... Bueno, no es Superman entonces. Lois conoce a Johnny Culpeper Bundy, un cocinero del ejército del cual se casó en mayo de 1951, que posteriormente Ted adopta el apellido Bundy por esta persona. Este matrimonio tuvo 4 hijos, pero se sabe que Ted nunca tuvo una relación fraternal con el esposo de su mamá. Ahí ya sabía que era su madre. Ahí sí sabía. Ted, yo soy tu madre. Yo soy tu madre. Todo bonito, todo normal, por así decirlo, hasta después de graduarse en la escuela secundaria en 1963, Bundy en 1967 comienza a estudiar. Bueno, primero se trasladó a esta universidad de Derecho, pero se trasladó en 1967 en la Universidad de Washington para aprender idiomas chinos. Del cual en su época tuvo chinos. Idiomas chinos. Del cual en su época tuvo una aventura con una compañera de clase. A quien por muchos nombres, entre comillas, se le pone porque, bueno, cuando tú investigas a la persona no te va a dejar todo clarito. Claro. Pues tenía un seudónimo esta persona. Se llamaba Stephanie Brooks. Ya. Dato importante, por favor. Acá, acuérdate, Stephanie Brooks. Ok. Una joven de una familia acomodada, del cual para ella Bundy era como la indicada. Pues allá con ella, todo estoy tranquilo, podría estar una vida tranquila, la chica sí me agrada, todo esto. Que ahí Ted Bundy todavía no estaba loco. No, estaba normal, por así decirlo, dentro de los parámetros. Entonces dijo, era la indicada, por muchos aspectos. Pero del cual después de 2 años ella se graduó en psicología y ella terminó la relación. Para Bundy esto fue una ruptura que lo marcaría para toda la vida. Nunca la superó, nunca superó la ruptura y se obsesionó con ella, manteniendo el contacto a través de cartas. Bueno, ahí no había WhatsApp, había cartas a través con un intento de reconquistarla, por si acaso. Ok. A principios de 1968 abandonó la universidad y comenzó a laborar en trabajos, por así decirlo, de salario mínimo. No se graduó. No terminó. Estaba en Derecho, si mal no recuerdo. Todavía no. Entonces, abandonó la universidad y comenzó a laborar en trabajos de salario mínimo, del cual paralelamente inició una relación con, escúchame bien, Elizabeth Cooper. Ya. Otro dato que tienes que resaltar ahí con tu... Stephanie Brooks. Elizabeth. Brooks y Elizabeth, por así decirlo. Ya Elizabeth Cooper. Cloper, esos nombres que tienen muy bien. Cloper, por así decirlo. Una divorciada con una pequeña hija, que sin embargo, aunque no creas, Bundy estaba en una relación con ella, pero paralelamente
seguía mandándole cartas Ey, sí a la respondía. señorita Brooks. Seguía mandándole cartas, Ujú. pese a que tenía una relación. A mediados de 1970, Bundy se centró en volver a estudiar, se dijo quiero comenzar a tener una vida normal, la cuerda, todo como te debe hacer. Entonces se volvió a matricularse en la Universidad de Washington, en esta vez con la especialización en psicología, Psicología. del cual fue un estudiante implicado y al final se graduó como psicólogo en 1972. Durante los siguientes años le fue bien, fue reconocido, tuvo bastante participación, estuvo bien activo, por ejemplo, en el Partido Republicano. Republicano. No Y sabía durante un viaje justamente por el Partido Republicano se encontró con Brooks. Ya. Ella se sorprendió por el cambio radical que tenía Bundy y cómo estaba y cómo o sea, su aspecto, Cómo se su forma, se desenvolvía, todo. desenvolvía, era un poco más, entre comillas, maduro. Ujú. Y dijo, vamos a comenzar una relación. Pero esto tampoco le duró. No duró mucho esta etapa y ya que posteriormente y de la nada se desapareció y la dejó plantada. A él le tocó, dijo, ahora me toca a mí, dijo. La dejó en visto. Sí, me toca a ti. Ok. Ojo, aquí en abril de 1964 dejó de ir a sus clases de derecho que estaba, te cuento, casi me olvidaba. Terminó en psicología y estaba otra vez volviendo a la universidad para la terminar clase de derecho. Ok. Ya, entonces, en este punto dice, en 1974 dejó de ir a sus clases de derecho. Para esa fecha empezaron a desaparecer las mujeres. Ya. Ya, mira, vamos a abordar y tratar de resumir, porque a partir de aquí se va a poner complicada y Ya. complicada la situación. Ok, pese a las descripciones que hablaban del muchacho de brazo enyesado, ¿por qué te digo esto? Del que tenía dificultades con su auto, que la policía de Washington no dio con Bundy, que cambiaba siempre de apariencia. ¿A qué voy? Su estilo de él, por así decirlo, es que se decía la víctima. Ujú. Ayúdame, necesito esto, apóyame con esto. Y comenzaba como que el pobrecito. Su modus operandi. Pero muy aparte de eso, él también, al ser muy meticuloso, también cambiaba su forma o su apariencia. Ujú. Y entre lo cual la policía, que también acá es muy cuestionable, no lo reconocía y no daban por él. Ya, entonces, aparte de esto, como indicaba, él cambiaba su apariencia, el peinado, la barba, el bigote, la cara afeitada, anteojos, bueno, en fin. Huyó del estado de Washington y el 30 de agosto de 1974 se matriculó como estudiante en la Facultad de Derecho de la Universidad de Utah. De Washington a Utah, el 2 de octubre. Y ahí comenzó. Asesinó a Nancy Wilcox, de 16 años. Y su cuerpo nunca fue hallado. Solo sabemos la persona, pero no se encontró el cuerpo. Hasta entonces Bundy había atacado mujeres jóvenes solo en Washington, pero en el oeste de Estados Unidos. La lista siempre incompleta dice que el 9 de febrero de 1974 Karen Valencia, de 20 años, desapareció de Walker en Canadá. Su cadáver nunca fue descubierto hasta el mes de octubre, cuando el cuerpo ya estaba sin identificar. El 2 de marzo, Donald Manson, de 19 años, fue vista por última vez en su concierto de jazz Ujú. en el campus de la universidad. El 17 de abril desapareció Susan Record, de 18 años, cuando caminaba por los jardines del Central de Washington State College. El 6 de mayo, Roberta Parks, de 26 años, que había quedado en tomar café con unas amigas, nunca llegó al bar de la cita. Al parecer, se dice, se topó con un hombre joven lesionado que le pidió ayuda para subir algunos objetos de su vehículo. No lo vieron nunca más. El 1 de junio, Brenda Ball, de 22 años, dejó una taberna de Washington. Taberna, bueno, un club, un bar. En Washington, y dijo a sus amigos que buscaba a alguien que lo llevaría a Sun City, en California. Y ahí fue la última vez que vieron, mientras hablaba con un hombre con el brazo obviamente enyesado. El 11 de junio desapareció Georgia Hopkins, de 18 años. Se había despedido de su novio para ir a buscar unos libros y preparar su examen de español. Bueno, ella es inglesa y es español. Viceversa. El 14 de julio, la estudiante Janice O dejó una nota a su compañera de habitación. Pensaba ir de bicicleta al parque vecino al lago Sama Beach
y allí la vieron conversando con un hombre joven que tenía un brazo enyesado. El mismo día, Bundy secuestró a Dennis Lau, que pasaba el día con su novio y amigos. Sus restos nunca fueron encontrados. Y, ojo, aquí resulta increíble la incapacidad de la policía para dar a un criminal que mataba a escalofriante promedio de unas víctimas a veces por mes, a veces por día. Entonces, bueno, te estás dando cuenta de que cuántas víctimas acumulaba y el patrón que eran jovencitas de muy corta edad, te digo yo. O sea, en la cultura popular ya se conoce a Ted Bundy, ¿no? Pero nunca, o bueno, muy pocas veces se conoce a profundidad, ¿no? Todo el daño que ocasiona, pues, ¿no? La persona. Así es. Y lo, entre comillas, fácil que podría ser darse cuenta de que, hey, ese tipo enyesado. O sea. Ahora, ten en cuenta que acá comenzó primero con muertes, pero luego comenzó en torturas y secuestros, por así decirlo. Los crímenes de Bundy siguieron en Utah, como indicaba el de Nancy Wilcon y el ataque de Robert Stacy, que logró escapar de sus manos. Siguieron el 18 de octubre de 1964 el secuestro de Melissa Smith, hija del sheriff del local todavía. Sus restos fueron hallados 9 días después en un parque llamado Summit. La chica que se escapó no dijo nada, no... Es que ahí voy, pues supuestamente daba unos indicios, no le creía. No, claro, exactamente. Es que ahí voy. Nadie sabía su forma, como el pata cambiaba de supuestamente de apariencia, entonces te daba una descripción y la cual no coincide con lo que dice ella. Claro. Claro. Ya. Y ten en cuenta, como te digo, el pata era muy meticuloso, él sabía, o sea, tenía conocimientos de cómo poder, de forma social, escabullirse, mentir, persuadir. Entonces, es algo que a veces, que no creas las armas que te da ciertas carreras, tampoco quiero tirar hate en esta carrera, pero a veces esas habilidades lo usan para el mal, por así decirlo. Ya. A ver, ¿dónde me quedé? Ya, el objeto fallado ya había sido torturada y, bueno, decirlo, ¿cómo explicarlo? Humillada. Ya saben que me refiero a humillada. Le quitaron la ropa y ya saben qué pasó. Durante 5 días. El 30 de octubre desapareció Laura Amney, 17 años, cuando regresaba a su casa de una fiesta de Halloween. 30 de octubre. Sí, fue. Sus restos fueron hallados en un monte cercano a señales de haber sido golpeada en la cabeza y con un objeto metálico, por así decirlo. Este objeto metálico, vas a darte cuenta que también tiene mucha importancia. Es importante. Lo anoto también. Objeto metálico. Ok. Parece que estoy jugando club. Exactamente, estás jugando club. Como te decía, bueno, Bundy, muchos amigos, la chica contaron a la policía que Laura había sido acosada de aquel... Como te decía, tú mismo indicas, había una persona que le estaba acosando por aquel hombre joven y de buena apariencia. La policía por fin empezó una investigación más seria y descubrió varias coincidencias, que más bien eran evidencias entre los asesinatos de Washington y las de Utah. Acá comienza el dibujo. Pese a la información que les daba a las personas, tú sabes bien que, bueno, se sigue usando el retrato robot o el identikit, que era un medio para describir o identificar al sospechoso acorde a lo que tú explicabas o detallabas, para tener una apariencia como tal de esta persona. ¿Y qué pasó? Un llamado, en principio anónimo, marcó el principio del fin de Bundy. Una voz alertó a la policía. Era una voz... ¿cómo se dice? Perentoria. Bueno, una voz que indicó: mi exnovio se llama Ted Bundy y podría tener algo que ver con esas muertes. Era... ¿Quién creo que es? ¿Cuál de las dos? A ver. La Coffer. No, la otra. ¿La otra? ¿Brooks? No, correcto, sí, está bien. Claro. Me confundí, la primera que dijiste. La señorita que estaba divorciada y tenía una hija. Ella dijo: parece a mi exnovio. Así no me creo que conozco a este man. Creo que conozco a este man. Me están dando a entender que es esta persona. ¿Y por qué ella sospechó que era él? Ok.
conocida como Elizabeth Corber, como decía, bueno, como tenía un alias, Meg Anderson, que como su nombre era Elizabeth Corber, con quien Bondi había tenido una relación en 1968 y la que había dejado por Stephanie Brock. ¿Te Claro, acuerdas? ajá, Venganza debe ser. Entonces, por su... la mujer había visto el por su retrato de amor platónico. retrato bot y sumó dos, digamos que la coincidió, fue coincidencia. Entonces, pero los testigos de las últimas horas de las víctimas de Bondi no lo reconocían por el retrato robot que Ujú. dedicaba. Claro, Y la policía ya estaba entre o descartar a esta persona o que quede todavía en evidencia, por así decirlo. Ya, hasta el 16 de agosto de 1975, en un control de rutina, en un patrullero detuvo a un Volkswagen, esos cochitos, para comprobar su matrícula y los documentos del conductor, que en vez de aportarlos, apretó el acelerador y se fugó. ¿Sabe? Cuando lo detuvieron, leyeron su documento, era Teodoro Robert Bondi, y le hallaron en el auto una barra de hierro, esposas, cinta adhesiva, entre otros objetos. Bondi fue a parar a la cárcel y su juicio empezó el 23 de febrero de 1976. O sea, me está diciendo que lo atraparon de cazuela. De cazuelas, ni siquiera buscándolo. Acusado de secuestro agravado. Ojo, solo eso, junto a sus abogados. No Se sabía- mostró confiado, tranquilo y Ujú. sonriente. No sabía que sí lo habían atrapado. De casualidad. Escúchame, todavía falta. Junto a sus Ok. no tienen pruebas contra mí, decía. Pues si lo sabía, Ujú. Carol Darren lo reconoció. O sea, una de sus sospechas que tú me dijiste que Ujú. se escapó, lo reconoció. Es el hombre que trató de secuestrarme y amenazó con, bueno, Humillar. no eso, Ah. sino con el cuchillo, ahí sabes que. Ya. Lo condenaron 15 años de cárcel con posibilidad de obtener en su momento la libertad condicional. Era una pena leve, aún para los casos que tuvo, pues, básicamente, los secuestros violentos. Pero las pericias psicológicas y toxicológicas sobre Bondi dijeron que no era psicótico, ni era un drogadicto, ni un alcohólico, y que no presentaba signos alguno de daño cerebral. Unos evidencia como pocos pelos de una mujer fue hallado en los peritos en la Volkswagen de Bondi. Ajá. Revelaron que había pertenecido a Melissa Smith, hijo del sheriff, ¿te acuerdas que te Ujú. dije? Claro. Que entonces de Utah, y a Karen Caldwell, con la herida en la cabeza de las dos mujeres que conservaban fotos de la autopsia. Coincidían con la barra metálica allá en el auto de Bondi que había sido usado en casi todos sus otros asesinatos. Ujú. Vuelvo a ver, Bondi fue a juicio otra vez, ahora no por secuestro, sino por asesino. El acusado despidió a sus abogados, decidieron ejercer su propia defensa, le dieron permiso entonces para visitar la biblioteca de la Corte de Justicia. O sea, él mismo se quería autodefender, le dieron permiso para que vaya. Yo he estudiado, yo puedo. En Colorado, el 7 de junio de 1977, saltó de la ventana del edificio, se lastimó el tobillo, pero eludió a la policía durante 6 días, en la que vivió, en la que pudo, robando y durmiendo en una cabaña abandonada. Lo arrestaron cuando intentaba robar un auto, otro bochito, que tenía las llaves puestas. A Bondi, ¿cómo explicarte? O era un as, netamente, o quienes lo vigilaban se hacían la vista gorda, yo qué sé, y porque el criminal volvió a escapar de la cárcel el 30 de diciembre de 1967. Se escapó, accedió a los techos de la prisión y llegó hasta uno de los departamentos vacíos destinados a los funcionarios penitenciarios. Esperó a la madrugada y salió por la puerta delantera de uno de sus departamentos, como si hubiera sido un hombre de la ley y no un criminal como tal. Recién notaron su ausencia a la mañana siguiente. Para entonces Bondi ya viajó a Chicago. Y luego seguiría al sur, a Florida, con una nueva cara y un nuevo nombre que se llamaba Kenneth Misner. ¿Te das cuenta que primero fue así, de esta manera en que trató la astucia, como decirlo, para poder escaparse como tal, y también la hazaña para poder salirse? Ajá. ¿Te das cuenta? Pero sin embargo, esto no significa que quedó ahí. Él continuó con esto. El 14 de enero de 1988, Bondi entró en el edificio de la Fraternidad Estudiantil Femenina Chi Omega de la Universidad de Florida. La estudiante Nita Neary, que volvía de madrugada, notó con sorpresa que la puerta de la casa estaba abierta. Temerosa, se escondió y vio salir a un hombre con una gorra azul y una carpeta envuelta en una tela. Era Bondi.
Neely pensó que era un asalto a la fraternidad y fue a buscar a su compañera, Karen Shelder, a quien halló dando tumbos en los pasillos, herida de gravedad. Ambas encontraron a otros compañeros en su habitación. Katie Clare también había sido atacada y estaba al borde de la muerte. Más tarde la policía encontró el cadáver de Lisa Lee, que había sido golpeada en la cabeza y humillada con brutalidad. El asesino también había estrangulado a Margaret Roman, le había destrozado el cráneo mientras dormía y la había estrangulado. No lejos de la fraternidad estudiantil, Bundy atacó esa noche a Sherry Thomas, que sobrevivió apenas con una feroz paliza que le dejó 5 fracturas en el cráneo, la mandíbula rota y un hombro dislocado. La policía encontró los pelos y sangre del atacante, que era Bundy. El 9 de febrero de 1978, el criminal secuestró a Lexi Kimberly Leach, de 12 años. Priscilla y su amiga compañera de colegio dijo a la policía que había visto subir a una camioneta blanca que manejaba un hombre que no pudo dar más datos. Bundy la humilló, fue asesinado durante la humillación y su cuerpo fue hallado 2 meses después en un terreno cercano al parque Sweetwater. Es la víctima conocida más joven que esta persona de migrante realizó. Bundy regresó a su casa en Tallas, conocida Tallahassee, también en Florida. Se deshizo de las camionetas blancas, borró todas sus huellas que pudo en su domicilio y otra vez robó un Volkswagen para huir de la zona. Manejó hasta Pensacola, 750 kilómetros, donde la policía y David Lee sospechó de las patentes del auto de Bundy. Hizo bien, obviamente. Y hubo una breve persecución en un corto lapso, por así decirlo. Bundy, el asesino más peligroso, había sido detenido en la calle por una infracción menor. El 17 de febrero lo interrogaron y reveló su nombre real. Otra vez así por decir. Cuando el oficial le preguntó cómo se escribía su apellido, Bundy se ofendió. ¿Cómo podía ser que no fuese conocido para ese pobre policía? El orgullo. O sea, también nuevamente lo capturaron de casualidad por ver la... Todo ha sido casualidad. Ningún momento fue como que vamos a buscar vamos a hacer cosa. Bien meticulosos. No echamos bien el trabajo. Seguir las pistas. Lo juzgaron por los asesinatos en la fraternidad de Chi Omega. El jurado, después de deliberar 6 horas y media, lo declaró culpable. Bundy escuchó su veredicto sin mostrar emoción. Afirmó ser víctima de una farsa, de un juicio injusto y abusivo, y que no tenía por qué pedir clemencia por unos asesinatos que no había cometido. Días después, el juez Edward Cover lo condenó a morir en la silla eléctrica. Mira. Silla eléctrica. Sí, exactamente. Bundy tenía 3 maneras de acercarse a sus víctimas, para entrar un análisis. Si no lo hacía de manera violenta cuando ingresó a los dormitorios estudiantiles de la universidad, fingía estar impedido de una lesión. Como te decía, andaba con un brazo que estaba mal y que suponía que estaba enyesado, caminaba cargado y pedía ayuda, básicamente. Él decía, ¿quién no iba a socorrer a un muchacho encantador que estaba en dificultades? La otra táctica que era de mostrarse con problemas de arrancar su Volkswagen, por así decirlo. Y que necesitaba ayuda. Y ahí, listo. Para qué decirlo, Ted Bundy era un monstruo vestido de seda. Es verdad que para un monstruo letal e insaciable y poderoso, era educado, lúcido, intuitivo, apuesto, seductor, pulcro, bien vestido, agradable, elocuente, encantador, un lobo en la piel de un cordero. Era también inteligente y por alguna razón resulta muy atractivo para las mujeres. La mitología que sigue, por lo general en todo gran caso policial, lo ha pintado siempre como un modelo publicitario exitoso. O como un chico universitario, como tantos. Amante de los deportes y de las fiestas. Pero no lo era. Era un ser con una asombrosa capacidad para la maldad y una vileza extraordinaria en la criminología. Robert Lazar, que alertó siempre sobre la humanización de esos asesinos, y lo defendió por una frase que es también una advertencia. La prensa interpreta muy mal el encanto personal de Ted Bundy.
no era un Rodolfo Valentino de los asesinos seriales. Era un hombre brutal, sádico y pervertido. Ahora te pregunto a ti, ¿sabes cuántos asesinatos le fue acusado? ¿Fue acusado? Ya perdí la cuenta de todos los que... Mira, se supone que de manera oficial fueron 36. Wow. Pero, ¿cómo explicártelo? O sea, había más. ¿Y sabes lo que hacía este mister? Lo que ocurría es que, como no podían encontrar las demás víctimas, él trataba de alargar, digamos, su pena de muerte, indicando que iba a colaborar para que pudieran hallar estas víctimas. Y también colodiendo, o sea, también siendo como, ¿cómo se llama esto? Colaborar Ok. como otro asesino más, Ya. para que puedan capturarlo y además conseguir la víctima. Esa era, entre comillas, la forma en que podría ser Alargar su sentencia. alargar. Sin embargo, durante un lapso de tiempo ya se dieron cuenta que Bundy era un mentiroso compulsivo. Ujú. ¿Ok? Entonces, ya llegaron al momento en que en medio del juicio de indicar a las familiares que o lo alargan para buscar a las dos personas o de una vez. Y las familias dijeron que no, que de una vez este ser no debería estar en este mundo. Y murió en la serie. Y justamente el último día de su vida, llamó por teléfono a su madre por la noche, rechazó la tradicional última cena que se ofrece a los condenados a muerte. Ujú. Y al amanecer del helado 24 de enero de 1989, Ted Bundy se sentó en la silla eléctrica de la prisión estatal de Florida y fue declarado muerto a las 7:16, teniendo 42 años. Su cadáver fue incinerado y sus cenizas esparcidas en la cordillera de las Cascadas, una gran cadena montañosa frente a la costa del Pacífico, que abarca el sur de Canadá y bueno, los Estados Unidos. Y para culminar, bueno, ¿cómo explicarte? Es un lugar bien bonito para una persona Claro, que no debería claro. contar Es con él. muy poético para un asesino. Exactamente. Y al final, ¿cuántos supuestamente fueron los asesinatos? Es que hay pues, hay personas desaparecidas Ujú. que pudieron coludir a que fue él, pero no hay evidencia y él, como quien dice, se lo llevó a la tumba. Claro. O sea, oficialmente fueron 36, pero se dice que fueron más, solo que por ámbitos de que él a veces colabora, a veces no, o Claro. persuadía por tratar de aumentar su lapso de tiempo de condena. Entre comillas, les jugaba, digamos, con los policías, por así Claro. decirlo, para poder coludir esto. Ujú. Entonces ya llegaron a un lapso Nunca de se tiempo supo en ni el un que, aproximado de... claro, nunca se supo un aproximado. Pero como te digo, hay chicas que siguen desaparecidas y Claro. nunca llegaron a encontrar su cuerpo. Pobrecitas. Así es, hermano. Básicamente así podemos terminar el tema central, por así decirlo. Ted Bundy es primera vez que hacemos un caso serial. Ha Sí. sido un poco grande, o sea, muy... ¿Cómo explicártelo? Muy ¿Extenso? muy extenso, ¿verdad? Complicado de resumir, quizás. Muy complicado porque imagínate, he descartado algunas personas de casos Ujú. con tal de indicar la magnitud de este ser y que, por así decirlo, nunca quita el hecho de que en un momento dado que vamos a poder acá hacer un análisis, cómo fue la personalidad de esta persona. Claro. Te das cuenta que, y se da acá, que esta persona estaba consciente de lo que estaba haciendo. Claro, es que también muchos psicópatas son así, son súper calculadores, no son, entre comillas, loquitos, no los ves como que perturbados, son gente que no tiene emociones. Entonces, Así es. Entonces, ¿cómo explicarte? Ha sido un caso muy fuerte, muy profundo, por así decirlo, de este asesino serial Ted Bundy. Es famoso, por así decirlo. Y seguramente vamos a poder hablar de muchos más. Voy a tratar de resumirlo un poco menos. Pero bien acoludido a lo que se está haciendo el mes. Una persona que usaba justamente sus habilidades sus encantos, psicoanalíticas, sus encantos, su su simpatía facilidad y de carisma, palabra. su facilidad de palabra, su manera de poder Atraer. atraer al sexo opuesto, por así decirlo, Ujú. pero con fines muy horrorosos. Sí. Así que nada, hermano. Cuéntanos, ¿qué tal te pareció el episodio?
déjanos saber en los comentarios. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos como el Nixo Geek. Los enlaces están en la parte de la descripción. Si eres nuevo, suscríbete y dale like a este canal y sé parte de este gremio. Y por último, contamos con Spotify para poder escucharnos en sus ratos libres. ¿Algo más que agregar, Pancho? Sí, Nada, fue igual chévere escuchar acerca de Moni, como te dije, no, como quizás muchos conocíamos, digamos, de la cultura pop, ¿no? De este asesino, pero no la magnitud ni a detalle, ¿no? De lo que había hecho. Y es importante lo que mencionaste también de no quedarse con lo que te pinta la prensa, ¿no? Que esa romantización de, oh no, era muy guapo, todo, sigue siendo un criminal. Pero no, muy interesante, muy interesante. Y al siguiente episodio, sí tengo la primicia. Dale. La primicia, pero tengo el tema de la siguiente, del siguiente episodio. El siguiente episodio. Vamos a hablar acerca de las montañas Apalache, donde apalechen cosas. Oh, Dios mío. Y desapalechen también. Ok. Es una cadena montañosa en Estados Unidos también. No queremos salir de Estados Unidos por alguna razón. Todo comienza ahí. No, aunque no creas, vamos a hacer lo posible, pero también ser un poco más sudamericanos. Sí, vamos a ir a hablar de las cabezas voladoras. También. Pero igual para darte un adelanto, las montañas Apalache es bastante conocida y famosa por muchos, digamos, hikers o gente que le gusta hacer trekking, ¿no? En esta zona que es un poco más complicada, ¿no? De escalar o de caminar. Hay desapariciones, hay avistamientos extraños, hay hasta, si no estoy referenciando mal, algunos asesinatos, gente que escucha cosas así de ultratumba, y creo que es un tema bastante preciso. Interesante, preciso sección. y misterioso. Así de hecho, hay mucha gente que supuestamente se graba escuchando cosas en YouTube, TikTok, y bueno, cosa que puede ser real o puede ser no, puede ser incierta, porque... ¿Cómo se llama este podcast? Se llama el Nexo. No, mentira. Relatos inciertos. Exacto. Dale, hermano. Interesante. Ya saben cuál es el tema siguiente, así que a esperarlo. Descansar la voz porque ahora yo voy a hablar. Sí, ahora me toca a mí descansar. Voy a dar mi crónica incierta. Un relato corto nomás. Y le toca justamente comenzar a usar más la voz. Bueno, y así llegamos al final de este episodio. Buenas noches y hagan lo que hagan. No te quedes dormido. Hasta luego. Chao, chao. Chao.